El día de hoy, en este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 13, tenemos nuestra meditación. Siempre es una bendición y motivo de gozo. Disfrutamos cada mañana de este tiempo. Y vamos, como es costumbre, a tomar versículo a versículo y hacer nuestra reflexión y a poder compartir todo lo que nos habla el Señor en su bendita palabra. El versículo 1, Segunda de Corintios 13:1, leo de nuevo, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Recordemos que hemos venido a través de la epístola de esta carta de Segunda de Corintios viendo cómo Pablo en esta parte final, últimos capítulos, tiene un tono de llamado de atención, de reprensión por algunas situaciones que había en la iglesia de Corinto. Una de ellas, que había personas que cuestionaban su apostolado, y varios asuntos más, entre otros también problemas de pecado, de inmoralidad. Y él aquí entonces dice que todo lo que él ha escrito va a ser autenticado, va a ser, digamos, confirmado cuando él llegue allá a la ciudad de Corinto, a la iglesia. Entonces, todo se iba a presentar de manera abierta. Él iba a hacer uso de su autoridad como apóstol y esa iba a ser una de las muestras y pruebas de su apostolado a través de Cristo. Cristo fue el que le llamó, el que le escogió, y él plantea aquí inclusive que él iría en debilidad, por así decirlo. Los versículos 2 y 3 dicen: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en Dios. Así que observemos, como estábamos comentando, que Pablo les plantea que ahora que él va a ir, que él los va a visitar, eh, dice que van a ser confrontados. Él confronta en la epístola el pecado, él confronta las malas actitudes, él confronta lo que no es de Dios. Y comentábamos estas mañanas que es una expresión de amor. A veces nos cuesta aceptar la corrección, a veces nos cuesta entender que la corrección es parte del amor y que necesitamos esa corrección. Como mencionábamos en Hebreos capítulo 12, dice la escritura que el Padre, el Hijo que ama, disciplina, y que el Señor corrige a todo aquel que toma por hijo. Así que en la escritura vemos pasajes como este donde hay llamados de atención, hay correcciones, y eso necesitamos para poder cambiar, para poder mejorar. Él dice aquí que cuando llegue, cuando vaya a visitarlos, en esta tercera visita que les iba a hacer, que aquí les está prometiendo, no iba a ser indulgente. La indulgencia no es, en cambio, algo tan constructivo, no es necesariamente una prueba de amor cuando se permite lo que no es correcto, cuando no se corrige lo que se debería corregir. Y entonces dice, bueno, ustedes buscan una prueba de que Cristo habla en mí, y habla de que el Señor Jesucristo no es débil para con los corintios, sino que es poderoso. Pablo llegó en debilidad en el sentido de que se mostró amable, suave, afectuoso, cariñoso. No se refiere aquí a una debilidad, digamos, de moral o a una debilidad espiritual, sino a la manera cordial y amable, digamos, suave, como él llegó a los corintios. Pero dice, pero la palabra de Dios es poderosa. Y de hecho, la palabra de Dios que él les predicó, que él les llevó el evangelio, fue la que transformó a esta comunidad, a esta iglesia, que de hecho era una iglesia bastante, en la ciudad de Corinto, una ciudad, perdón, bastante perdida. Había bastante maldad, una ciudad que hacía parte de la provincia de Acaya, de Grecia, y había bastante maldad, bastante perdición. En el versículo 4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, continúa hablando del Señor Jesucristo, fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo entonces plantea acerca de aquí le llama a él debilidad de Cristo o debilidad de Dios. ¿Cómo así? ¿En qué sentido puede ser Dios débil? Lo que se refiere es que en la cruz, cuando Cristo fue a la cruz, el Señor Jesús estuvo en la cruz, ese fue un momento de debilidad. De hecho, él se había despojado de su gloria, se había desprendido de su gloria, no dejó de ser Dios, pero no hizo uso de su deidad, no vino, no se presentó en su gloria, en su poder, sino en la humanidad. Recordemos que dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante.
Cuando Él se encarnó, cuando Él tomó la condición humana, digamos que se encerró, se metió en esa limitación humana y de esta manera se presentó, se hizo débil por nosotros. Entonces, bueno, ¿qué más aquí podemos entender? Que tenemos que evaluarnos. Pablo les habla de evaluarse en el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, un principio aquí que encontramos es que si necesitamos evaluarnos, evaluarse, en una realidad es que lo que no podemos evaluar no lo podemos mejorar. Y la Escritura sí nos enseña que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, y aún los unos con los otros para ver que estemos en lo correcto. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces es importante con alguna frecuencia, y yo pienso que parte de lo que cada mañana hacemos al venir a la presencia del Señor y a su palabra es permitir que Él nos confronte, es exponernos a la luz de Dios para que cualquier cosa que no sea de su agrado, que no sea de Dios, sea evidenciada y podamos reconocer, y si es que hay pecado, confesarlo y arrepentirnos y cambiar de cuando estamos delante del Señor. Entonces, bueno, con alguna regularidad, como digo, ojalá sea diariamente, es como hacer una especie de inventario de nosotros mismos y obviamente buscar al Señor para que nos hable y nos confronte y podamos asegurarnos que estamos en el camino correcto. El versículo 6 dice más, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y en el 7 dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo está diciendo algo así como que, bueno, la idea es que ustedes sean, lo que yo quiero es que ustedes sean la clase de creyentes que deben ser, que seamos personas que agrademos al Señor. Hay también una hermosa oración en los Salmos donde dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Una de las cosas que el creyente debe desarrollar, que debemos desarrollar en nuestra vida, es un profundo y sincero deseo de agradar al Señor. No agradar al ojo, no agradar al hombre, sino agradar al Señor, que conoce nuestro corazón. El versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué significa esto? Significa que nadie puede hacer nada contra la verdad. A veces nos preocupamos los creyentes porque mucha gente no está de acuerdo, porque hay gente que habla en contra de la fe, en contra de la Biblia, en contra de la fe cristiana o de nosotros. Y eso no nos debe preocupar. La verdad es que no hay nada que se pueda hacer contra la verdad. Si la verdad es la verdad, no necesita ser defendida, ¿verdad? No deberíamos preocuparnos por eso. Claro, otra cosa distinta es lo que se conoce como la apologética, que es los argumentos de la fe cristiana, plantear y entender que la fe cristiana no es irracional, y de hecho desde el primer siglo, en los comienzos de la iglesia, ha sido, por así llamarle, una ciencia o hasta un ministerio, personas que se han dedicado a hacer apología, que se puede llamar o se conoce como la defensa de la fe, pero no defensa en el sentido que estamos aquí planteando o plantea Pablo en Corintios 2 de que tal vez la verdad necesite ser defendida. No, la verdad se defiende a sí misma y digamos, por su propio peso. Sencillamente debemos proclamarla, debemos anunciarla. La verdad debe ser proclamada, debe ser anunciada, debe ser creída y debe ser puesta en práctica, debe ser practicada. Entonces, esa es nuestra función y no defender la verdad. Dios no necesita que lo defendamos, Él se defiende por sí mismo, pero sí debemos anunciar, proclamar y vivir, en cambio, la verdad de Dios. El versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Aquí no está hablando de una perfección en el sentido tal vez humano, está hablando de que debemos crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo. El proceso de crecimiento del creyente, el proceso de maduración del creyente, es un proceso de perfeccionamiento.
Entonces, como alguien decía, no es ser perfecto, sino perfectible, que seamos moldeables, que nos dejemos transformar, que vayamos de gloria en gloria, que entendamos que el que comenzó la buena obra, dice en Filipenses 1:6, la va a perfeccionar y que nuestra responsabilidad es crecer en la fe. No deberíamos estancarnos, no deberíamos estar iguales, sino estar siempre creciendo cada día en el conocimiento del Señor, conociéndolo más, amándolo más, sirviéndole más, madurando en nuestra fe y creciendo hacia la estatura de Cristo, como dice también en la palabra del Señor. El versículo 10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Y el 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Pablo reitera lo que ya había planteado antes, dice, ustedes deben crecer, cuando dice que tengamos gozo, que dice perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, está hablando de aspectos del crecimiento, aspectos de ese proceso de madurez o de maduración del creyente, que debe ir creciendo poco a poco. Nuestra responsabilidad es esta, dicen Corintios, que debemos edificar y sobreedificar en el fundamento que es Cristo, con materiales, dice oro, plata o piedras preciosas. Es una manera de evaluarnos. Estoy creciendo, estoy teniendo más madurez, más fe, más confianza en Dios, más autoridad en Cristo, más fruto para Dios. Todo esto es lo que debería estar ocurriendo en la vida nuestra como creyentes, como hijos del Señor. Tener un mismo sentir, vivir en paz, todo esto es parte de la vida en el Espíritu. En el versículo 11 y 12 dice, y el mismo Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. La paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él proveyó esa paz por medio de la sangre de la cruz, así dice la Escritura. Y dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La paz para con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él, que ya la barrera del pecado ha sido quitada. Y la paz de Dios es esa paz en el corazón, es esa paz que aún podemos estar en medio de la tormenta, en medio del lago, en tempestad, y tener paz y fortaleza y confianza en Dios, porque no es una paz circunstancial, sino es una paz del Espíritu que llena nuestro corazón. Bien, ya el versículo 12, 13, 14 es como la despedida final, la salutación, el saludo final de Pablo a los corintios, se despide y declara el versículo 14, es hermoso, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí vemos la Trinidad, vemos a los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tres aspectos tan vitales, tan importantes como es la gracia del Señor Jesucristo, que incluye todo su amor, es el regalo inmerecido, toda su obra en la cruz por nosotros y todo lo que esto nos ha dado como resultado, como beneficio. El amor del Padre, el amor incondicional, el amor que exceda todo conocimiento, que podamos entenderlo y experimentarlo. Y la comunión del Espíritu Santo, vivir día a día, paso a paso, en la comunión del Espíritu Santo. Así que este es el final de la epístola que se termina la epístola y vamos a iniciar mañana justamente por estos días unos pasajes relacionados con la Semana Santa, con la obra del Señor en la cruz. Esto tenía preparado para compartirles. Quisiera que si ustedes tienen algún aporte, algo que podamos compartir para el pasaje también, este momento puedas abrir tu micrófono y compartir sobre este pasaje de 2 de Corintios capítulo 13, perdón.